Buenas tardes, empezamos entonces esta grabación de este seminario sobre liberales y libertarios en la era Milei, en la era Trump, bueno, en la era Bolsonaro, en fin. Estamos con Hernán Blecher, que es economista de la UBA y de la London School of Economics. Iniciamos esta especie de conversatorio, también ha sido profesor de sistemas económicos comparados, crecimiento económico en distintas universidades, en fin. Vamos a hacer de esto una especie de charla amena con la presentación de algunas filminas que yo había preparado, pero la idea es que ustedes intervengan cuando quieren. Perdonen el ruido ambiente, pero justo estoy en un bar porteño, así que bueno, vamos a ir presentando. Hoy. Ahora sí, ¿se ve? Sí, te vemos y te escuchamos. Bueno, en algún momento cae la señal de video por de la conexión. Pero no sí, es la conexión es un poco complicada. Cuando tengo esos lapsus, bueno, ustedes cualquier cosa intervienen y por ahí la disimulamos. Lo que yo había pensado era hacer un muy breve resumen del liberalismo anglosajón. Bueno, ahí Rodrigo es ahora especialista de esto, así que puede complementar. Ir hacia una genealogía en términos Foucaultianos del libertarianismo en Estados Unidos, pensar dos momentos históricos muy puntuales que tienen que ver con el mundo liberal, el de Estados Unidos conservador o neoconservador, y el mundo libertario, que sería en un caso Ronald Reagan, o el periodo reaganiano, digamos, y ahora el periodo trumpista, ¿no? Esto, ya ahora voy a explicar por qué, digamos, por qué pasamos de las ideas al plano práctico. Un tercer capítulo que sería un texto poco conocido de Hayek sobre qué es ser conservador, porque a mi modo de ver, hoy más que liberales o libertarios, los paleolibertarios serían más bien conservadores. Y finalmente, a modo de conclusión, por qué avanza una derecha no liberal, digamos, en términos de lo que era antes el liberalismo. Esos serían los puntos un poco a presentar. Sobre el liberalismo anglosajón, bueno, yo creo que lo liminar aquí es lo que estábamos conversando, ¿no? La versión Hayek-Popper, que es la que particularmente me atrae, de todo lo que es la llamada escuela austríaca de economía, que no es solamente economía, como ustedes podrán imaginarse, no es la versión miesiana con la que se identifica el presidente Milei, por ejemplo, no es la versión miesiana con la que se identifica, por ejemplo, uno de los filósofos más conocedores de este tema, incluso de una versión más bien católica, que es Gabriel Zanotti, sino esta mirada de Hayek y de Popper es una mirada que en general en Argentina, en América Latina, pocos conocen. Yo nombraría, solo por nombrar, a Arturo Fontaine Talavera, que es un profesor chileno, un filósofo chileno, sobre quien, bueno, ustedes van a encontrar muchos artículos, distintas revistas, libros incluso, y tiene un perfil muy parecido a quien voy a nombrar en última instancia a lo largo de esta charla, ¿no? Que es John Gray, un filósofo británico, bastante crítico de todo lo que es el liberalismo, digamos, ¿no? Del siglo XXI. Bueno, la definición y la caracterización del liberalismo anglosajón más acertada, yo creo que es la que presentan Hayek y Popper. Hayek en un artículo que se llama Individualismo verdadero y falso, en realidad es un libro. El individualismo verdadero sería la tradición del liberalismo anglosajón. En esa mirada hay una naturaleza humana, y de esto estábamos conversando con Jorge recién,
en off, hay una mirada a la naturaleza humana bastante crítica. El hombre es un ser humano, es un ser perezoso, indolente, bastante irresponsable, pero también simpático y generoso. Es decir, una mirada bastante humanista del ser humano, valga la redundancia, con un conocimiento limitado. Y en eso se sustenta el tipo de orden social, digamos, que construyen los seres humanos, que construimos los seres humanos, que es un orden social espontáneo. Parecido al del mundo de las abejas, parecido al que describió Bernard de Mandeville en Francia también en el siglo XVIII, antes que Smith, los filósofos de Cossacks. En ese sentido, el orden social espontáneo tiene como contraparte un orden social impuesto. Y ese orden social impuesto es el que, digamos, tratan de formalizar los socialistas, los planificadores, como dice Hayek, los ingenieros sociales utópicos, haciendo tabula rasa de todo lo que implica un orden social. Digamos, el problema acá no se plantea en términos económicos, sino se plantea en términos filosociológicos, ¿no? Es decir, pareciera que hubiera dos tipos de gobernantes. Aquellos que respetan el orden social cooperativo al estilo de las abejas, que Hayek y Popper reivindican, y los filósofos escoceses reivindican, frente a un orden social impuesto, los gobernantes que quieren cambiar una sociedad, que quieren reformular una sociedad de abajo hacia arriba. Y hago el paréntesis adrede. Fíjense cómo ahí hay como una especie de contradicción en el esquema mileirista. Lo dice Gabriel Zanotti también en uno de sus últimos artículos, en su propio blog personal, cómo pretende cambiar una sociedad, que en este caso no es una sociedad socialista, pero para él lo es, de cabo a rabo, de cuajo, y por medio de un decreto, por medio de un megadecreto como el de ¿no? Es decir, propio Milei acá se estaría contradiciendo con todo un andamiaje de filosofía liberal, digamos, liberal a los Hayek, que podría llamar la atención. Hayek tiene una definición que es el constructivismo, no tiene nada que ver con la teoría sociológica, digamos, que hemos conocido a través de Giddens y de otros autores. El constructivismo para Hayek sería construir o modelar una sociedad de cero, negando toda la estructura social existente, digamos, a partir de un determinado momento. Bueno, dejo ahí un minuto, a ver, escucho algún comentario de ustedes. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Yo, si querés, puedo hacer algún comentario. Me parece muy interesante y detallada la explicación y la presentación del... de pronto voy a pecar por mi deformación profesional como macroeconomista, probablemente, de tratar de ir a temas que, bueno, como macroeconomista, los macroeconomistas solemos tratar de buscar grandes cuestiones, grandes realidades que sinteticen muchas cosas, obviamente a veces perdiéndonos de muchos detalles. Pero a mí lo que me parece particularmente interesante, aparte de todo esto que también resaltaste, es dentro de lo que son los fundamentos de la teoría liberal, tanto en el plano político como en el económico, hay diferencias que los libertarios luego van a plantear, ya sea explícita o implícitamente, y que tienen que ver, por un lado, y como un gran hecho estilizado al estilo de los economistas del crecimiento, estaría la cuestión de que
los derechos fundamentales que justifican el orden social no son los mismos para un liberal clásico a la Locke o a la Smith en el plano económico que para un libertario. Y lo más interesante es que, pese a lo que dice el discurso, y esta puede ser una opinión personal, no es tanto el derecho a la libertad el que prevalece en la filosofía libertaria actual, digámosle, saquemos la clásica, saquemos a Ralph Waldo Emerson y los grandes clásicos del libertarianismo norteamericano, pero no parece ser tanto la cuestión de la libertad individual como la cuestión de la propiedad privada, en el caso del libertarianismo actual. En el caso del liberalismo clásico de Locke o de Smith, la propiedad privada es un derecho limitado, es un derecho fundamental, pero tanto Locke como Smith, los padres del liberalismo político y económico, plantean que la riqueza, por ejemplo, debe tener un límite y que nadie, ningún individuo y ninguna firma, ninguna organización, por sí solos deberían reunir tanta riqueza o tanto poder como para por sí solos influir en el proceso y en el sistema. Esto no parece ser algo que, a lo cual adhiera el libertarianismo conservador, si querés, el que vemos más actualmente ligado a la figura de Milei en la Argentina, por ejemplo. Y por el contrario, si uno rastrea el discurso público de Javier Milei, lo que encuentra son defensas acérrimas incluso de la existencia de los monopolios. Esta contradicción, o aparente contradicción, entre políticos que dicen adherir a las ideas del liberalismo, a las ideas de la libertad, y que sin embargo parecen contradecirse en cuestiones centrales con los padres de la teoría política liberal y de la teoría económica liberal, me parece que son puntos interesantes como para abordar. Me interesaría mucho conocer tu visión sobre el tema. Dale, sí, buen punto. A ver, casi todo tu aporte de algún modo se remite a la relación entre ideas y mundos o historia de esas ideas, digamos, porque justamente los contextos, los tiempos van cambiando y esos tiempos y esos contextos van moldeando las ideas. Los liberales en general tienen la concepción de que las ideas mueven al mundo y mueven al contexto, pero yo estoy más cerca de Foucault también en el sentido de que son los contextos y los tiempos los que moldean las ideas, ¿no? Entonces, efectivamente, hay una puja entre esa noción de libertad, propiedad, derechos y demás en el mundo del liberalismo clásico, con este otro mundo que han vivido desde los años 50 en adelante, con todas sus diferencias, los libertarios, ¿no? Los contextos contra los que han luchado los liberales clásicos eran, como vos bien reconocés, una propiedad colectiva, un señorío feudal, en fin, toda una serie de aspectos que no tienen nada que ver, en todo caso, con nuestro mundo, y allí sí la propiedad privada era una renovación, digamos, algo novedoso, aún con sus límites, y otra cosa es el mundo que nos toca vivir a nosotros, que nos ha tocado vivir desde los años 50, 60, en donde, bueno, la discusión es otra en torno a los derechos, la discusión es otra en torno al papel del Estado, la posibilidad de generar comunidades diferentes a la del Estado, en fin, es otro el contexto. Lo que sí yo quiero ir dejando en claro, las diferencias, digamos. Después cada uno va a tomar partido, digamos, pero está claro que esta versión del liberalismo clásico anglosajón, reivindicado por tipos como Hayek y Popper, no tiene nada que ver con lo que plantean a priori los paleolibertarios. No sé si contesté tu pregunta, tu duda, pero bueno, no quiero tampoco acabar acá el tema porque
en términos popperianos, la discusión está abierta. Yo quisiera Pero hacer un Rodrigo, comentario. Si es Rodrigo posible. ahí levantó la mano. Ahí está Rodrigo. Después Rodrigo. Intento reemplazar el orden espontáneo por el orden por Autoritario. el taxis, diría Kai, ¿no? Me parece perfecto para la ocasión. Marcelo, yo lo que estaba pensando recién con lo que decía Hernán y con lo que decías vos, es el tema, lo que me sorprende mucho, es como una cuestión, hasta diría medio wittgensteiniana, el neoliberalismo desapareció del léxico. Ya no hablamos casi de neoliberales, hablamos de libertarios. O sea, ahora para diferenciar al liberal, hablamos de libertarios y yo creo que ya ni siquiera es lo mismo, porque no es lo mismo lo que se consideraba neoliberal hasta hace, incluso te puedo decir, nada, ¿cuánto? 4 años, 5 años, que era el gobierno de Macri. El gobierno de Macri era de neoliberales. Este gobierno es de libertarios. Y todo en qué proceso, en el proceso de la aparición de Milei, porque hubiera sido hasta ilógico ver un cambio de esquema de esa manera, y yo creo que me parece que como gente que estudia la ciencia política es muy relevante el tema de ver no solo los procesos ideológicos, digamos, en el largo plazo, sino el proceso de los cambios en el corto plazo y si es el Internet el que está cambiando todo esto, ¿no? O sea, si es que está cambiando el hecho de un mismo formato que lo vimos durante ¿cuántos? Siglos al liberalismo, durante décadas el neoliberalismo, y el libertarianismo ¿en cuánto salió? En meses, e incluso un libertarianismo que puede ser contradictorio consigo mismo. Ayer lo veía, no, antes de ayer, a Trump decir que iba a cerrar las importaciones a China por los autos de México. Y va en contra totalmente del discurso de Milei, pero aún así entre ellos se apañan, digamos, lo que me resulta, bueno, gracioso mínimamente. Yo creo que ahí ha habido un muy eficaz uso del discursivismo gramsciano, digamos, ¿no? Es decir, todo lo que se le criticó al kirchnerismo en su momento, de ganar la guerra cultural, la batalla cultural a través de los discursos, del relato y demás, creo que con la ayuda de las redes, con los gestos de Milei, digamos, programa de televisión ya desde hace 8 o 9 años, en fin, con la maquinaria de trolls que tiene y demás, yo creo que, y lo mismo en el caso de Trump, ¿no? Creo que han sido muy eficaces en eso, es decir, el uso y abuso de todo lo que Gramsci, es paradójico también esto, ¿no? Que alguien que se supone está ubicado a la derecha del espectro ideológico use mecanismos culturales, de difusión cultural que ellos mismos han criticado y demás. Cuando lo hace otro está mal, cuando lo hago yo está genial. Así que, bueno, y respecto a la diferencia entre liberal, y vuelvo a la pregunta de Hernán, acá también se ve que, y a lo que vos decías, Rodrigo, acá también se ve que ellos han comprobado que la palabra liberal está quemada, la palabra neoliberal ha sido quemada, incinerada en el fogón público, de la fogata pública, digamos, por el kirchnerismo, y entonces han usado y han abusado la palabra libertaria, y creo que les ha dado buen resultado, digamos, en términos de opacar o de invisibilizar ya palabras que han sido vilipendiadas, ¿no? En el discurso público. O sea, ahora, Marcelo... Yo en eso digo, me parece bien que hayan tomado nota, tipos como Laje y otros, que hayan tomado notas de la existencia primero y de la eficacia segundo de otros discursos, y cosa que Venegas Lynch, por ejemplo, nunca hizo, o lo hizo, pero de una manera muy crítica, como diciendo ellos y nosotros, ¿no? No tenemos nada que ver con... Bueno, es buena hora que estos libertarios conozcan las herramientas de batalla, entre comillas, cultural. Yo no creo mucho en eso, pero bueno, que usan otras ideas y otros perfiles políticos. Sí, Jorge. Perdón, sí, a mí tenía un par de comentarios. La pregunta de Hernán sobre el primado de la libertad
y la relación libertad-propiedad me parece un tema capital, al menos en la teoría política, en la filosofía política. Es Nozick, Rawls, son todos, Hayek, todos. O sea que ese es como el núcleo. A mí lo único que se me ocurría, pues yo tengo una idea en eso distinta quizás con respecto a esto, yo no veo una inconsistencia en los libertarios, sino todo lo contrario. ¿Por qué voy a parar si no tengo que parar? Yo veo eso, pero bueno, antes de ir a lo que yo opino sobre la inconsistencia y el liberalismo clásico de toda la vida, que paraba la discusión que yo recuerdo, y esto es de manual, pero todos la tocan, era la discusión en torno a si la propiedad era un derecho natural o artificial. Que era básicamente, ¿te acordás? Marcelo Hobbes y John Locke, porque ahí había un tema, es decir, para John Locke, él es un defensor de la propiedad privada como derecho natural. ¿Cuál es la implicancia práctica? ¿Por qué los norteamericanos le hacen monumentos a John Locke? Bueno, porque el hecho que la propiedad privada sea natural implica que es un derecho anterior al Estado. Esta es la cuestión que yo creo para situar un poco al menos el debate como lo vemos en teoría política. ¿Cuál es el gran tema? La libertad sí, pero en el sentido tradicional, liberal, clásico, diría yo, y en algunos, Bertrand de Jouvenel, para hablar de qué sería un palio conservador, no sé qué sería Jouvenel, o los medievales, cristiano-católicos, en eso coinciden bastante y no les gusta mucho esto del Estado. Entonces, ahí hay una convergencia muy grande, más allá, bueno, de otro tipo de debate. Pero el punto era que al socialismo, justamente, se lo acusó siempre, y al comunismo, de hobbesiano. Al peronismo se lo acusó de hobbesiano, que en realidad no lo es el peronismo, porque precisamente Hobbes dice que si hay propiedad privada es porque hay un leviatán, o sea, una espada, que hace que si viene un grandote en este momento y te saca la mesa donde vos estás en el bar, y bueno, viene la policía y el juez y el fiscal y te lo devuelve. Y Hobbes dice, mire, don Monte, si no está el policía, sus derechos son, como dice él, como hojas que... Entonces, este era el debate en torno, para mí, a la cuestión de la propiedad. Y cierro con esto, porque es un tema apasionante. Yo lo que veo en los libertarios es que, por un lado, reniegan, o sea, serían onda John Locke, en términos que creo que ellos aceptarían, yo lo desconozco esto, doctrinariamente, que la libertad es un derecho natural. Y yo creo que Donald Trump y el neoconservadurismo de tipo Trump también cree eso, es un derecho natural. Por lo tanto, no son hobbesianos, no creen que el Estado es el que, gracias al cual, sino que el Estado en eso se mete en un orden social espontáneo y es no solamente que no es necesario, sino que interfiere. Y lo que decía Hernán recién, que me parece, o no recuerdo quién, o vos, Marcelo, esta apología de mi ley de los monopolios, evidentemente no hay un límite que sí está en John Locke y está en Aristóteles con respecto a la acumulación. O sea, en eso, entonces los libertarios en ese sentido, a mí me da esa impresión de que son naturalistas respecto a que la propiedad privada es un derecho natural, pero ese naturalismo no tiene límites. No sé si soy claro. Sí, sí. A ver, desde la mirada del liberalismo clásico, a ninguno de estos autores se les hubiera ocurrido plantear un derecho a propiedad en términos absolutos, ni nada que se le parezca, ni de manera natural tampoco. Es decir, va de suyo que, de nuevo, el contexto histórico de ellos era Hobbes en adelante. O sea que lo que había que hacer era limitar el poder del Estado para que nazca el derecho de propiedad.
no caer en una sociedad anárquica ni nada que se le parezca. Va de suyo que hay un reconocimiento del papel del Estado, va de suyo que para los liberales clásicos, como lo pongo ahí en la filmina, hay una palabra fundamental que es la institucionalidad o la institución. Es decir, no hay derecho a propiedad sin derecho, derecho mayúsculas. Necesariamente la libertad se regula, necesariamente uno puede discutir. Marcelo, No escucho, no Marcelo. te estamos El oyendo. resto me escucha. Bueno, parece como que hay problemas con la comunicación de Marcelo. Ahí está, Hernán, vos sí. Rodrigo, ¿vos también escuchás? Es Marcelo, entonces. Yo los oigo a ustedes. Ahí Ahí está. Sí, Ha vuelto. bueno, decía que que la libertad no se da en el vacío, el derecho a propiedad no se da en el vacío, hay una regulación, hay un derecho con mayúsculas que de algún modo regula todo eso. No hay tal reivindicación de una sociedad anárquica ni nada que se le parezca, es un contexto totalmente hostil a la libertad al que ellos enfrentan, y lo que tratan, como dice Hayek, es de limitar el poder del Estado, no negar el poder del Estado, ni eliminar el poder del Estado, porque todo eso que Milei reivindica, las mafias y demás, son preestatales, o sea, no, es como volver al mundo antiguo, digamos, de matarnos los unos a los otros, como es lo que planteaba Hobbes, ¿no? Es decir, el Estado es una realidad innegable, ningún liberal clásico lo va a despreciar, a detestar, nada que se le parezca. Lo que uno puede hacer es bajar la dosis o distribuirlo de alguna forma que sea menos lesivo para la libertad del ser humano, pero no de ninguna manera se entiende que haya que eliminarlo o abolirlo o algo por el estilo. Así que bueno, voy avanzando y ya vamos al debate libertario y a la historia de Reagan y de Trump. A ver. Bueno, la importancia del conocimiento disperso, eso también, o sea, el conocimiento humano es falible, es limitado, pero también está disperso, y esa es la superioridad. A mí me causa mucho ruido cuando habla de superioridad estética y moral Milei del mercado, porque en realidad ni Hayek ni Popper hablan de superioridad alguna. Ellos van en contra de las superioridades de alguien que se autoatribuya el dominio del Estado o algo por el estilo. Ellos hablan básicamente de una sociedad más bien plana, horizontal, donde cada uno de nosotros tenemos un conocimiento limitado de esa realidad. Y bueno, el carácter moral del ser humano no es que bueno, acá puedo discutir con Jorge, la mirada católica, digamos, no es que hay una escala valorativa, axiológica, de qué es lo que tenés que hacer y qué es lo que no tenés que hacer. Eso va a ir cambiando de acuerdo a la sociedad, de acuerdo a los contextos históricos. No es lo mismo no matar hoy que hace 1500 años atrás, y así con cualquier otra falencia moral que pueda mostrar, por supuesto, el ser humano, ¿no? No hay una naturaleza moral, digamos, escrita, una especie de decálogo escrito al cual todos tenemos que referirnos, al cual todos tenemos que cumplir. La religiosidad no entra en el plano coactivo moral tampoco, es decir, cada uno profesa la religión que quiera, es decir, hay toda una serie, como vemos, yo acá estoy haciendo esfuerzos sobrehumanos por sintetizar, pero estamos viendo muchos puntos del pensamiento liberal clásico que se llevan a las patadas, digamos, con la lógica actualmente paleoliberal. La relevancia de las instituciones, que es lo que dije antes, las instituciones también van cambiando, no es que la institucionalidad del common law británico, bueno, todas las sociedades tenemos que copiar el common law,
esta locura de ponerle peluca a los jueces en Argentina, bueno, porque en Gran Bretaña se usa peluca, digamos, es absurdo, digamos, o toga, o ponerle toga a los jueces para que los argentinos entendamos que los jueces son más respetables que los policías, bueno, son todas elucubraciones de ciertas mentes que se creen superiores a otras, digamos, ¿no? Y que obviamente se llevan también de nuevo las patadas con la lógica liberal clásica. Y limitaciones al poder estatal, y como decía Jorge, no estatal, porque tampoco los liberales clásicos reivindicaban los monopolios. Hay infinidad de escritos por parte de los liberales clásicos, críticos para con el poder estatal, pero sobre todo con los poderes privados, porque los poderes privados, no olvidemos que ellos también criticaban el feudalismo, es decir, no es que solamente criticaban el poder codeciano, o la realidad que ellos tenían enfrente era el poder codeciano, sino también cuestionaban todo lo que había sido la Edad Media y demás. Bueno, voy a ciertos momentos históricos para ubicarnos en todo lo que significó el libertarianismo. Para algunos forma parte de la tradición liberal, para otros es otro tipo de tradición. Ubiquémonos en la década del 50 en Estados Unidos, después de todo el periodo rooseveltiano, esto lo maneja muy bien Hernán, supongo, y New Deal, por supuesto, y bueno, las críticas de un lado y del otro del espectro ideológico. La crítica de izquierda, la New Left, por supuesto con un modelo como el soviético que había sido ganador en la Segunda Guerra Mundial, era otra lógica, otro mundo, y por el lado de la derecha, una crítica bastante importante a todo lo que fuera el New Deal, desde el punto de vista del intervencionismo estatal, keynesianismo. Esto sí podríamos encontrarle alguna reivindicación. En el caso de Milley, digamos, Milley cuestiona, como ustedes saben, ha hecho toda una carrera académica cuestionando a Keynes, si lo leyó, si no lo leyó y demás, bueno, es otra historia. Se juntan estos dos movimientos en contra de lo que era el consenso bipartidario. La casta, digamos, en esa época era el consenso entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano después de la Segunda Guerra Mundial. Un consenso respecto a la intervención del Estado en términos keynesianos. Ese consenso, que llevado al terreno de la política exterior, digamos, va a tener como corolario, digamos, la hegemonía norteamericana, enfrentada por supuesto a la Unión Soviética, hegemonía al fin, hegemonía imperialista, digamos, entre comillas, actuando en una guerra como la de Corea, digamos, donde allí esa hegemonía encuentra límites, y después va a entrar en debacle a partir de la guerra de Vietnam, despierta toda una serie de actores sociales que eran desconocidos, los hippies, los ecologistas, los pacifistas, etcétera, etcétera, que se van a mover cómodamente en los dos extremos, el extremo de la derecha, de la extrema derecha, y el extremo del sector de la extrema izquierda. Y va a reivindicar, por el lado de la derecha, por ejemplo, viejos debates, muy viejos debates, entre federalistas y antifederalistas, en el marco del debate de la Constitución del siglo XVIII, y toda esta reivindicación en contra del poder de Washington, en contra de la burocracia de Washington, en contra del uso de armas, bueno, a favor de la libre exportación de armas, que iba a aparecer el lobby de Charlton Heston y la Asociación Americana del Rifle, en fin. Después de los años 70 y en los años 80 particularmente, ya antes de Reagan, casi al unísono con Reagan, la religiosidad a ultranza, es decir, todo lo que fue el New Left va a ser cuestionado, incluso por gente que estuvo en la New Left, ahora ubicado a la derecha, ¿no? Planteando que la sociedad americana, el mundo hippie, el mundo de la drogadicción y demás, era un mundo cuestionable,
era Estados Unidos que había entrado en decadencia, que había perdido en Vietnam, y todo era culpa, digamos, del New Left, ¿no? Y ahí es donde aparece todos estos sectores vinculados con Ayn Rand, una reivindicación de los Estados Unidos más profunda, etcétera, etcétera, que va, estoy yendo muy rápido, que va a terminar con ese famoso debate de 1973-74, el libro de Nozick es del 74, Anarquía, Estado, Utopía, entre Nozick y Rawls, planteando una especie de utopía liberal libertaria, Nozick, que no va a tener nada que ver con el paleolibertarianismo que hoy conocemos, y del otro lado la utopía socialdemócrata, digamos, de John Rawls, seguramente Hernán también conoce y puede llegar a reivindicar. Todo esto se solapa con la aparición de Irving Kristol, que también había estado inserto en la New Left y ahora parecía la New Right, la derecha, digamos, con una revista muy famosa que reivindica toda esta moralidad neoconservadora que va a tener, obviamente, después a lo largo del tiempo, también algunos bemoles, algunos cambios. No es lo mismo el neoconservadorismo en la época de Reagan que en la época de Trump. Y con esto termino. Esta nueva derecha o este neoconservadorismo es muy activo, muy militante, todo lo contrario a lo que planteaba Hayek, de que las ideas había que defenderlas, lo que planteaba Venegas Lynch acá mismo en Argentina, que las ideas liberales había que defenderlas en los púlpitos, había que defenderlas en los ámbitos áulicos, no había que salir a militar el liberalismo en un terreno político, porque si vos estabas en un terreno político, como empezaron a hacer los neoconservadores con Reagan y después con Trump, bueno, las ideas se pierden su pureza, ¿no? Vamos a plantearlo en esos términos. Algo parecido a lo que plantea el gran amigo de Milley, que es Diego Giacomini, que lo culpa a Milley de haberse pasado al ámbito político, al ámbito de la casta, digamos, entre comillas, donde, por supuesto, va a deformar la praxis de la idea que parece pura, así, algo así en términos platónicos. Bueno, a mí me parece que es un panorama muy interesante de lo que es el origen y la evolución de este conjunto de ideas que podríamos llamar en torno a la libertad, con las contradicciones que estuvieron señalando tanto vos como Rodrigo y Jorge también hicieron algunos planteos que me parecieron sumamente interesantes. Es muy cierto lo que planteó Rodrigo respecto de cómo el concepto de neoliberalismo que ha sido predominante, por lo menos en el discurso y en la conversación política y de política económica en la Argentina, en América Latina en general, y casi uno podría decir en el mundo, en los últimos 40, 50 años fácilmente, ha dejado de ser la etiqueta prevaleciente, y deliberadamente lo menciono como etiqueta, de los conjuntos de ideas y de los paradigmas que en la conversación política se están presentando y oponiendo entre sí. Ahora, a mí me parece que es interesante, en esto que planteó Rodrigo, preguntarse si lo que está ocurriendo es efectivamente una transformación en el paradigma dominante, por lo menos en ciertos segmentos políticos y sociales, o solamente la presentación del mismo. Y si uno observa los contenidos efectivos de las políticas, y yo me voy a concentrar en lo que yo sé, por supuesto que si uno va hacia cuestiones que tienen que ver más con lo cultural o los derechos sociales, los derechos de minorías, las cuestiones relativas a la seguridad y a la geopolítica incluso, vamos a notar algunos cambios que me imagino que vos vas a abordar y que me parece que son bastante interesantes respecto de
versiones anteriores de este mismo conjunto de ideas y de propuestas. Ahora, si uno va estrictamente a lo económico, yo me atrevo y lamento decir que las diferencias son bastante poco notables. ¿Cuál es el caballito de batalla o la propuesta más comentada de Javier Milei como candidato e incluso como presidente? La dolarización. La dolarización es una propuesta que estuvo en danza desde antes de la crisis del 2001 y sobre todo durante y luego de la crisis del 2001, o digamos antes de la devaluación, como forma de profundizar ese corsé que se le imponía a la política económica, que era la caja de conversión, mal conocida como la convertibilidad, que obligaba a no hacer política monetaria salvo en función de los ingresos y egresos espontáneos, digámosle, de divisas extranjeras. Bien, esa idea que fue presentada con mucha fuerza y por algunos de los que hoy mismo han estado en torno a ella, podemos pensar en Carlos Rodríguez, que era uno de los economistas estrellas de Milei, podemos pensar en el mismo Sturzenegger, que quizás no fueron las caras centrales de ese debate en el año 2001-2002, pero que sin embargo estaba allí. Segundo, vemos diferencias como yo mismo planteaba y todos comentamos la cuestión de los monopolios, cómo se ve y cómo se plantea la cuestión de la libertad económica y de la competencia. Y si bien en el discurso esto uno lo podía ver distinto, uno va a los libros y artículos de Álvaro Alzogaray en los años 80 y 90, y por supuesto que planteaba la necesidad de que la economía tenía que ser competitiva, que lo que se planteaba era hay que privatizar y hay que privatizar algo que no sean monopolios. Lo que pasa es que la práctica política luego fue algo opuesto a esa idea. Entonces, también lo que hay que entender es que una cosa es el discurso político y otra cosa es la práctica. Y en cuanto a la práctica política, se están planteando cosas similares y en términos de defensa de la competencia y lucha antimonopolios, por ejemplo, que siempre ha sido un punto central del viejo libertarianismo, digamos, del libertarianismo de los derechos individuales, de la libertad no solo contra el Estado, sino contra las corporaciones, justamente, si había algo que se planteaba, era que ninguna empresa, no solo el Estado, debía tener poder suficiente para imponerle cosas a los ciudadanos. Y acá tenemos entonces otro punto interesante. Y recuerdo, me voy a permitir, sin ser peronista, me voy a permitir la arrogancia de hacer una humorada sobre el peronismo. Me pareció muy interesante el planteo de que el peronismo nunca ha sido hobbesiano. En realidad yo creo que el peronismo ha sido tantas cosas, y probablemente será tantas cosas todavía, que le calza muy mal cualquier etiqueta. Pero opinión personal, por supuesto. Bueno, bárbaro, sí. Hay varias cuestiones ahí. Una aclaración respecto al tema de la dolarización. La dolarización, el único economista que yo conozca, liberal, entre comillas, que lo ha reivindicado ha sido Steve Hanke, que es un economista que ha conocido en su momento a Cavallo, y no porque Cavallo apoye la dolarización, y hizo un fuerte lobby ya en la época de Menem para que se dolarice la economía. Y acá en Buenos Aires, básicamente el sector más afín a la política de dolarización siempre ha sido el SEMA, y la UCEMA, que es Carlos Rodríguez y Roca Fernández, básicamente. Por supuesto que cuando fue ministro Roca Fernández de Menem,
ni se le ocurrió hablar de la dolarización, tenían convertibilidad, pero yo me acuerdo que Steve Hanke hizo un fuerte lobby, lo sigue haciendo, para que Argentina dolarice. Los economistas austríacos nunca han hablado de dolarización, nunca. Hayek tiene un libro muy famoso que es Desnacionalización de la moneda, en donde es un libro muy cortito que reivindica, acá lo publicó la Fundación Bolsa de Comercio de Buenos Aires en su momento, y creo que lo presentó en la época de la dictadura militar, cuando él viajó a Chile y a Argentina, 78 creo que fue. Y él allí habla concretamente de competencia de monedas. No habla de favorecer a ninguna moneda en particular. Digo, estoy manejándolo en el plano teórico, ¿no es cierto? Yo coincido con vos que la praxis y la teoría, en todo caso, desde una mirada más bien liberal clásica, la teoría puede apuntalar a la praxis. Bueno, luego la praxis no creo que se desarrolle ni el 100% de lo que uno plantea en un programa, digamos. Puede alcanzar, no sé, el 60, 70%. Eso respecto al tema de la dolarización, ¿no? No es un dogma liberal y mucho menos austríaco. Y respecto al tema de los monopolios, sí, coincido totalmente, hay mucha bibliografía, hay mucha praxis referida al tema de los antimonopolios, la legislación antimonopolio, ya en la época del New Deal de Roosevelt. Los economistas austríacos vinculados con la economía social de mercado, es decir, todos aquellos que aplicaron las ideas de Hayek, Mises, Popper en el milagro alemán, el milagro francés, el milagro italiano, la década del 70, década del 60, fines de la década del 50, principios de la década del 60, tanto Einaudi como Repke, bueno, todos aquellos que nombraba siempre el Sogaray, me acuerdo, Erhard, autor del milagro alemán, todos planteaban legislación antimonopolios, y Alzogaray, me acuerdo, hablaba de intervenciones conformes al Estado, digamos, ¿no? Es decir, intervenciones que un liberal debe aceptar sí o sí, porque, bueno, ya que nos sacamos un monopolio estatal en determinadas cuestiones, bueno, obviamente no podemos discutir o caer en monopolios privados. En Argentina, de todos modos, la experiencia práctica, yo creo que se caen los monopolios privados generalmente porque se plantea esta tesis de la resignación, digamos. Es decir, Argentina tiene tan mala reputación financiera, crediticia, macroeconómica y demás, que bueno, hay que darle a fulano tal el monopolio privado porque si no, no vendría a invertir, ¿no? Esa es una filosofía de resignación que en lugar de posicionar mejor a Argentina, lo termina bueno, degradando más aún. Bueno, me parece que ahí hay una contradicción también entre lo que se dice y lo que se hace. En fin, pero bueno, es una postura más bien en términos prácticos, ¿no? Bueno, ¿algún otro aporte, comentario? Un par de comentarios nada más, si puede ser. Muy interesante, la verdad. Ahora, primero, coincido con vos. Yo leí el librito ese y lo tengo, La desnacionalización del dinero, una traducción espantosa de Hispamérica. Viste, tapas azules, todas gruesas, espantosas. Pero bueno, lo leí. Y es verdad, no es dolarizar, sino competencia, libre competencia de monedas. Y le agrego eso algo que escuché los otros días sobre el modelo peruano. Muy interesante, una entrevista que le hicieron a mano derecha, Caballo, yo me voy a acordar el nombre. Se me fue ahora. ¿Economista peruano? No, argentino, pero él explicó muy bien, ya te lo digo, es más conocido que Carlos Rodríguez, es más conocido. Bueno, ya me voy a acordar. Él lo que decía es que justamente la convertibilidad había sido muy eficaz, pero de poca vida, mientras que el modelo peruano, que creo que 4 o 6 años posterior a la convertibilidad, en la década del 90,
había demostrado ser estable, ¿sí? Más allá que al principio había habido una fuerte dolarización, digamos, de toda la cuestión, pero que hoy en día, 30 años después, digamos, eso ya se ha revertido. Bueno, eso en lo que hace me parece lo que yo entiendo que ellos están pensando. Yo creí primero que era convertibilidad, pero me he dado cuenta que no es eso. Yo creo que es nomás la canasta de monedas que quería el Mingo Cavallo en el 2001, y bueno, pero no le salió nada. Y es porque ellos entendieron que lo de Perú funciona y lo de Argentina no había funcionado. Esto es lo que yo, modestamente, yo no soy economista, es lo que los escucho hablar a ellos, que me resulta interesantísimo. Y la otra cuestión, que esa sí es más mi expertise, que a mí me llama mucho la atención, que tiene que ver con los monopolios. Yo lo que observo y un poco prestaba atención a lo que decía, bueno, tanto Hernán como Marcelo, hay monopolios naturales, ¿no es cierto? O Hernán decía, bueno, no privatizar solamente monopolios, ¿no? Efecto de los 90. Pero lo que yo estoy observando ahora es, y me parece muy interesante, que si yo radicalizo el discurso liberal, libertario, necesariamente tengo que terminar agrediendo a ciertos, yo no diría monopolios, pero al menos sectores con posición dominante. Llámese Molino Río de la Plata, Techín, qué sé yo. Mi lectura respecto a eso es que lo han subido a la cancha de la misma forma que lo subieron en su momento a Milei, y después, bueno, se les escapó, pero en su momento hay empresarios detrás de esas apariciones. Es como si apareces vos, Marcelo, con Fantino o con Real. Yo no te voy a creer que solamente porque sos el Marcelo Monte o Jorge Méndez. No, alguien te está bancando para que llamarlo al Marcelo, porque nos interesa lo que dice. Déjalo que hable, déjalo que hable. Hoy al que están dejando hablar mucho es a Moreno, que a mí no deje llamarme la atención, pero yo ya vi lo que pasó con Miller. Lo dejaban hablar porque le servía, después, bueno, se convirtió en Chucky, esto que es ahora, y se le fue al carajo, y bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Pero en su momento, a mí tengo la impresión de que algunos grupos muy grandes, cuasi monopólicos, pienso Molino Río de Plata, en realidad tampoco esperan que Milei avance en una liberalización seria, porque eso puede llegar a comprometer ya a la burguesía o a los sectores, digamos, más importantes de la burguesía argentina. ¿Se entiende? Yo no sé si comparten esto, sobre todo Hernán, que entiende de verdad estas cosas, pero yo es un poco la sospecha que tengo. Creo que no lo van a dejar, porque yo puedo hasta simpatizar con la competencia. Y bueno, qué sé yo, que le pongan a Molino Río de Plata otro grandote y que compita con él. Yo no tengo problema. Pero tengo la impresión de que no lo van a dejar. Bueno, es un tema súper interesante y desafiante, diría. Por supuesto que los pronósticos como economista no son algo que tenga ningún interés en hacer. Eh, Solemos hacerlos muy mal, y creo que se sabe, pero hablando un poco más en serio, eh, sí, realmente es un tema extremadamente interesante, tiene que ver con el centro de la discusión filosófica que estaba planteando Marcelo respecto de cómo se posiciona este conjunto de ideas respecto de la existencia de las corporaciones, las grandes corporaciones en particular. Estamos más en el modelo del libertarianismo norteamericano más clásico, al estilo Ron Paul, el padre, que era anticorporaciones, o en el del hijo Rand Paul, que es prácticamente el discurso que calca Milei en la Argentina, y que defiende las corporaciones y que hasta un dato que creo que no es un detalle, pero creo que no es menor, cuando uno observa
la personalidad que tantas veces se marca del actual presidente, que puede ser efervescente, conflictiva o como se le quiera decir, yo he notado que en la discusión económica que él plantea, hay dos momentos en que se exalta. Uno es cuando habla de los monopolios, el otro es cuando habla de los impuestos. Esos son los momentos en que se oyen gritos en el discurso de Milei. Después, por supuesto, en la discusión política, castas, zurdos y todas esas cosas, también está. Pero en la discusión económica parece haber una necesidad de imponer conceptos que quizás no tienen peso argumental suficiente y a los cuales se les busca adherir el poder de la convicción de pego dos gritos y entiendan cómo son las cosas. Los impuestos están mal, cosa que es ridícula para cualquier filosofía económica desde Adam Smith para acá, y la cuestión de que los monopolios están bien. Que el único que quizás planteaba eso en algún momento era el otro austríaco, Schumpeter, condiscípulo de von Mises en su momento, en Austria, donde él fue ministro de Economía, de hecho, pero Schumpeter hacía un planteo muy distinto a este. Para empezar, lo hizo un siglo atrás. Lo hizo cuando surgían las grandes empresas innovadoras que cambiaron para siempre la economía norteamericana y del mundo. Estamos hablando de las automotrices, que de pronto, de un año para otro, habían colocado un automóvil en cada garage de Norteamérica y poco después en el mundo. Estamos hablando de la General Electric, que instaló aparatos eléctricos en todos los hogares de Estados Unidos. Y así, muchos otros casos así. Estamos hablando de monopolios que eran innovadores. El monopolio de Schumpeter, que él defendía en su momento, o que al menos justificaba, era un monopolio que surgía por la innovación, por el genio de un empresario que resolvía cuestiones de una forma que nunca se había resuelto antes y que por lo tanto lograba una posición de peso. Aparte de que se encontraba en una estructura económica donde se podían explotar lo que llamamos economías de escala, es decir, actividades económicas donde un tamaño mayor te permite operar con mayor eficiencia. Entonces estamos hablando de, por ejemplo, industria pesada, automóviles, petróleo, todo ese tipo de actividades que requieren efectivamente grandes inversiones de capital. Ahora, ¿de qué tipo de monopolios estamos hablando cuando hablamos de la Argentina? Estamos hablando de monopolios creados por la acción estatal, justamente, porque o están regulados de esa forma, o bien porque hay una estructura de mercado que limita de algún modo, sea por el propio comportamiento de los actores económicos o por las particularidades de la economía argentina, termina concentrando la actividad en pocos jugadores, en pocos actores. Ejemplo, supermercados. Tenemos pocas cadenas que entre ellas más o menos deciden los precios y lo venimos viendo. Vos les sacás, yo no estoy defendiendo los precios controlados, pero al mismo tiempo, si vos les sacás sin ningún tipo de guía, sin ningún tipo de acción antimonopolios o antioligopolios, la regla de cómo se pueden comportar a nivel de precios, y lo que tenés es que te encontrás con productos que en 2 o 3 meses han subido hasta 10 veces, cuando la inflación ha sido de 50%. Y como estamos diciendo, productos que han subido tal vez 900% su precio. Muchísimo más que la inflación doméstica, muchísimo más que el valor del dólar. Es decir, no hay justificativo posible. Entonces, es interesante ver esto y verlo también en relación a otra anomalía que no recuerdo si marcaba Jorge o Rodrigo, que es la alianza precisamente que existe entre el libertarianismo argentino y el republicanismo de Trump en Estados Unidos. Porque el republicanismo de Trump tiene muy poco de liberal, por no decir casi nada. De hecho, bueno, en Estados Unidos ser liberal, porque en parte significa ser progresista, digamos, pero porque el liberalismo político es una ideología políticamente progresista.
Y en lo económico, el neoliberalismo, digamos, el liberalismo que pone un excesivo cuidado en ciertas formas de no intervención y de no regulación, pero que se olvida de la acción antimonopolios, y se olvida de la promoción de la competencia, y se olvida de que además el liberalismo clásico plantea, y como también lo ha hecho el liberalismo clásico en la Argentina, la generación del 80, plantea la provisión de bienes públicos desde el Estado, la educación, la salud, la infraestructura, eh, la seguridad, las relaciones exteriores, por supuesto, etcétera, la defensa, y son todas cuestiones que lo que nos están mostrando es que tal vez lo que se está haciendo es un uso de etiquetas, un mal uso de etiquetas, para lo que son un conjunto de políticas que tienen bastante menos de liberal de lo que nos gustaría. Hay un punto más. Si uno lee a Adam Smith, y también uno puede venir más cerca. Si uno lee a Popper, ambos plantean que ante situaciones de crisis el Estado interviene, debe intervenir ante situaciones de inmoralidad, el Estado interviene. No existe esta noción thatcheriana que retoma Milley, que dice, there's no such thing as a society, como decía Margaret Thatcher. No existe la sociedad, no existe el contrato social, dijo Javier Milei. Es decir, estamos cada uno por separado y arreglate. No es esa la filosofía liberal. Ni siquiera es la filosofía libertaria que, por supuesto, que desconfía muchísimo más de la acción del Estado, y la presencia del Estado, también de las corporaciones en su versión original, pero no plantea un aislamiento de las personas frente a los hechos del contexto, y menos en situaciones de crisis. Eh, si algo había de interesante en el planteo también que hacía en la época clásica norteamericana, por ejemplo, Tocqueville, si algo que plantea respecto del poder de los Estados Unidos es su capacidad de asociación entre los ciudadanos en pos de objetivos comunes. Díganme si esto tiene algo que ver con esta visión tan, no sé cómo decirle de una forma amable, académica, recalcitrante, diría yo, respecto de la existencia de la sociedad, del contrato social, que planteaba Thatcher en su momento, que plantea, donde vemos esta línea, esta conexión ideológica, pero también vemos una conexión política que tiene que ver con cuáles son las organizaciones que apoyaron el surgimiento de un movimiento como el de Thatcher en Gran Bretaña en los años 70 y 80, que casualmente vamos a encontrar organizaciones bastante parecidas o iguales en nombre respecto de las que han promovido el surgimiento de Trump, Bolsonaro y Milei. Pero de vuelta, la salvedad y con esto quería cerrar, que la anomalía más interesante es precisamente la que planteaba, y realmente no recuerdo si había sido Jorge o Rodrigo, que el discurso de Trump y el planteo político y la propuesta política de Trump no tiene nada que ver con el liberalismo. Enseguida, apenas asumió el poder, salió de cuanto acuerdo multilateral pudo salir. Salió de acuerdos comerciales. Levantó barreras arancelarias. Sí, corto ahí porque vamos a tocar el tema de Trump en 5 minutos. Perfecto. Ahí volvemos. Y levantó la mano Rodrigo, a ver. Yo lo que estaba por decir, me parece que hay dos autores o tres que me parece que nos estamos perdiendo por ahí entre toda la charla, porque es como que todo va muy lineal para mí, hasta dos o tres autores particulares. Esos autores son Herbert Spencer, en Estados Unidos, en el tema del anarquismo, y es Rothbard en la mezcla de la cuestión religiosa con el liberalismo. Y yo creo que esos autores rompen muchas nociones que vienen teniendo Herbert Spencer, sobre todo con el liberalismo clásico, llevándolo mucho más a un anarquismo, y
y que se puede ver ciertos atisbos en Thoreau, por ejemplo, en esta cuestión de ser individuo tipo viviendo en el bosque, cosa que no era el liberalismo más anglosajón quizás. Me parece que ahí hay unos autores que aglomeran ciertas ideas que hasta el momento se tomaban como aisladas, como por ejemplo el liberalismo con la religión. La religión y el liberalismo generalmente tenían discusiones, digamos, no eran más bien cercanas. Me parece que Rothbard, por ejemplo, logra unirlas, me parece que Herbert Spencer logra unir al individualismo con el anarquismo, cosa que también es rara en sí mismo, y me parece que ahí es donde surge, sobre todo teniendo en cuenta la misma Declaración de Independencia de Estados Unidos, ¿no? La búsqueda de la felicidad, el individuo y esta cuestión incluso de Dios también, como que todo se amalgama de una manera medio extraña que se da no tanto en la teoría política, sino más bien en la práctica y que termina llevándose a esa forma justamente por la independencia de los Estados Unidos. Sí, de nuevo, los contextos históricos, todo lo que planteó Hernán y demás, ahora vos, Rodrigo, con Estados Unidos, que bueno, un poco lo que estamos intentando repasar, tiene mucha relación con las concepciones de libertad, ¿no? Y de sociedad liberal que tengamos. Yo hago un paréntesis ahí, teórico. Tanto Hayek como Nozick plantean utopías liberales. Hayek llega a hablar de radicalismo liberal, una expresión bastante compleja, pero de nuevo llamo la atención sobre que el modelo social de Hayek no está en la praxis y se avanza hacia ese modelo a través solamente de la lucha intelectual. Llámese hoy batalla cultural. Nada más. No es la lucha política la que a él básicamente le interesa. No es esto de organizar partidos, formar partidos, ganar elecciones. A él no le interesa tanto eso. Incluso en una entrevista que le hacen en Chile en los años 70, cuando él viaja en la época de Pinochet, no sé si para quedar bien con Pinochet o no sé, la cuestión que él llega a hablar de la reivindicación de un modelo de dictadura liberal. Entiéndase bien, es decir, un programa lo más aproximadamente posible cercano a un programa liberal, pero llevado a la práctica por medio de un autoritarismo. Lo que ha llamado Samuelson fascismo marcado, bueno, ya tenemos mucho escrito sobre eso, ¿no? El tema es el siguiente, que eso lo ha hecho Singapur, lo ha hecho Corea del Sur, lo han hecho otros países, no solamente la Chile de Pinochet. Hay quienes dicen, bueno, Fujimori en Perú, cerrando el Congreso y demás, ha instaurado algo así como eso que planteó Hayek. Eso por el lado de Hayek. Por el lado de Nozick, todo lo contrario. Un poco lo que comentó respecto al derecho de asociación de Tocqueville, ¿no? Nozick plantea que para tener un estado mínimo, básicamente lo que hay que tratar de hacer es una sociedad más activa, más protagonista, y él planteaba la necesidad de contar con comunidades veganas, comunidades de budismo zen, comunidades hippies, comunidades pacifistas, todo lo que la nueva izquierda había reivindicado, pero con el apoyo del Estado. En este caso, sin el apoyo del Estado. Es decir, cuanto más comunidades libertarias haya, más libertad iba a tener el individuo, digamos, en esa sociedad. Nada que ver con una lucha planteada contra el Estado, ¿se entiende? Es decir, una lucha que a mi modo de ver, Milei, por ejemplo, acá ni Trump han reivindicado para nada. Ellos hablan de achicar el Estado, pero sin, como decía Hernán, sin que la sociedad crezca, o sin que la sociedad prospere, sin que la sociedad tenga sus propios anticuerpos para evitar que ese Estado vuelva a crecer, porque en realidad de lo que se trata acá
y algo de eso planteaba Hernán, de nada me sirve achicar el Estado para agrandarle el poder a los Bobneskianos, los Macri, o los Solari, o todos los tipos que hacen negocio con el Estado. Yo lo que quiero es una sociedad más dinámica, más pujante, más progresista. No un Estado reemplazado por actores privados políticos, digamos, ¿no? Entonces, es muy interesante el modelo Nozick o el modelo Utopía de Nozick. Muchas veces uno dice frente a estos momentos, bueno, me voy a vivir a una playa, digamos, y a buscar mi propia posibilidad, porque acá no hay lugar para mí, digamos, no hay un modelo de sociedad que a mí me plantee la posibilidad o un futuro, digamos, tratando de reemplazar el poder de los Elon Musk o de los etcétera, etcétera, ¿no? No hay perspectiva. Excepto convertirme en un engranaje más del sistema, digamos, ¿no? Estoy planteándolo más o menos como lo plantearía la izquierda, la vieja izquierda, pero bueno, creo que se entiende. Bueno, sigo con Reagan y con Trump y vamos cerrando, porque hemos empezado más tarde, pero bueno, también esto tenía un límite temporal. En el caso de Reagan, la época, digamos, el contexto histórico de nuevo, en realidad Reagan, y vamos a llegar a la triste conclusión que ni en el periodo Reagan ni en el periodo Trump, voy adelantando un poco algunas mini conclusiones, el Estado creció en la época de Reagan, bajó el gasto social, aunque muchos reaganianos lo niegan a eso, y subió el gasto militar, la cantidad de siderales, ustedes lo saben, en el marco de la Guerra Fría. Básicamente el gran mérito de Reagan, en todo caso, fue un cambio anímico, discursivo, que, bueno, levantó la moral norteamericana, que estaba muy bajoneada, digamos, después del síndrome de Vietnam, ¿no? Y en términos de políticas públicas, lo que vamos a recordar siempre a Reagan es Supply Side Economics, es decir, la economía de la oferta, de Arthur Laffer, que aquí en Argentina se intentó aplicar en la provincia de Córdoba en la época de la Sota, y un libro muy interesante de George Schiller, donde hay una reivindicación de esto que decía Hernán, el empresario schumpeteriano, ¿no? El empresario competitivo, digamos, Estados Unidos no solamente estaba dormida en términos políticos militares, sino que además estaba dormida en el espíritu empresarial, digamos, dinámico, competitivo, y esto, digamos, en la época de Reagan va a haber un despertar de toda esa gran cantidad de empresarios nuevos. Steve Jobs, me parece que se ha magnificado mucho la figura de Steve Jobs, haciendo Apple en el garage y demás, pero bueno, ha habido una gran cantidad de empresarios que se levantaron o nacieron a partir de ese momento schilleriano, digamos, de la era Reagan. El liberalismo tuvo muy poca influencia en Reagan y sí la tuvo, por supuesto, el neoconservadorismo, ¿no? Con esto que dije antes respecto a los grupos militantes, los grupos de la nueva derecha cristiana, digamos, que militaron fuertemente con Reagan y después lo van a hacer con Trump. Y en el caso de Trump, como decía Hernán, bueno, está clarísimo que ni siquiera hay nada de liberalismo, nada, absolutamente nada. Hay puro conservadorismo, hay una lógica proteccionista en cuanto al comercio exterior y demás, y mucho nacionalismo, algo que con Reagan no existía, porque, bueno, el nacionalismo en Estados Unidos es una cosa muy rara, digamos, hubo un florecer de las banderas norteamericanas, sobre todo por el 2001, la 11S, pero nunca Estados Unidos estructuró ni su constitución ni su orden político sobre la base de una identidad nacional. Es un país que carece de una identidad nacional. Entonces es un contrasentido esto que Trump de alguna forma reivindica.
Hay grandes peligros si llega a ganar Trump, si llega a hegemonizar Trump todo el discurso y la política norteamericana en los próximos 8 años, que tienen que ver con la aparición de un Estados Unidos neo-aislacionista, muy parecida a la del siglo XIX, pero sin el dinamismo de la del siglo XIX. Un Estados Unidos que termine muriendo por secesión, que Texas se vaya, que California se vaya a Estados Unidos y demás estados, y un populismo de dimensiones nunca conocidas, aún superando el populismo latinoamericano, que siempre ha sido criticado por autores norteamericanos. Y antes de ir a Hayek y sus críticas del conservadorismo, porque de esto un poco trataba esta charla de hoy, digamos, de diferenciar todo lo que fuera liberalismo clásico de posturas más bien conservadoras. Bueno, me escucho a ustedes porque acá con el video se me hace difícil hablar. Hernán. Sí, yo quisiera aportar sobre todo una pregunta que me parece muy interesante para plantearse en este contexto de lo que estábamos hablando, de lo que vos estabas desarrollando recién, y que es la siguiente. ¿Por qué alguien que defiende o promueve el ideario liberal, si lo hace genuinamente, por qué busca aliarse precisamente con aquel que más lo cuestiona en la principal potencia de la actualidad, teniendo además, si quiere, en ese mismo mercado político y electoral, otras opciones que son mucho más liberales? Sean republicanos clásicos como Bush padre o Mitt Romney o gente así, o los propios demócratas, que si uno va al propio Biden o a Clinton, pocos han difundido y promovido tanto la globalización económica de tipo liberal en el mundo como sus administraciones. Hayek te lo va a responder en unos minutitos. Ese punto está tocado por él. Le doy la despedida a Rodrigo, que se tiene que ir. Ahí escribió en el chat. ¿Y deja la madre? ¿Puede ser? Bueno, no sé, pero Rodrigo se tenía que ir, así que... Sí, yo me tengo que ir a Marcelo y queda acá mi mamá. La presento, decir. Buenas tardes, mucho gusto. Se va a quedar ella escuchando porque le gustó la charla, así que bueno, nada, un gusto, que estén muy bien, me retiro y gracias por tu excelente. La versión grabada va, así que después te la mando, Rodrigo. Dale, perfecto, espero que nos veamos pronto porque ya los extraño, hace un montón que no lo veo ninguno. No, nos vemos, que anden bien, chao, chao. Hasta luego. Le contesto a Hernán, entonces, con Hayek. Yo no voy a... bueno, lo hago simple, así terminamos. Hay un capítulo que se llama ¿Por qué no soy conservador? En el libro Los Fundamentos de la Libertad, que lo escribí en 1949, y plantea 4 grandes diferencias. Todos sabemos la postura del conservador, digamos, en general, es decir, oposición a la rapidez en los cambios, en las modificaciones, en las instituciones sociales y políticas, ¿no es cierto? El liberal es más abierto, más confiado, bueno. Hay un solo punto donde el Hayek de alguna forma puede compartir con el conservador, es decir, no creer tan ciegamente en la razón, digamos, para poder hacer tabula rasa un cambio social, pero lo que critica es el excesivo temor, el excesivo miedo a algún cambio, ¿no? Es una especie de actitud mental opuesta a esto de dejar al mercado, digamos, que se autorregule y demás, ¿no? Eso por un lado, esa es una primera gran diferencia. La segunda gran diferencia es que el conservador confía en la posibilidad, esto que el mismo Hayek de alguna forma reivindicaba en el caso de Chile en los 70, confía en la posibilidad que haya un gobernante sabio y bueno
que tenga la superioridad moral, digamos, como para poder impulsar los cambios que de alguna forma ellos sí aceptarían y no, digamos, dejarlo todo librado al mercado. Esa es otra diferencia con el liberal nunca va a confiar, digamos, en ningún ser humano, por más superioridad moral que crea que tenga, digamos, para impulsar cambios, ¿no? Cree, como decíamos antes, en la fuerza de la sociedad para poder confiar y realizar esos cambios. Y además, el conservador no le preocupa si ese gobernante tiene o no más o menos poder. El liberal, ustedes saben, siempre va a desconfiar hasta del propio Milei, hasta del propio Mises, hasta del propio Hayek, si tienen demasiado poder. Y algo muy importante que tiene que ver con los debates morales que tanto nos incumben desde los años 80 en adelante, ningún liberal puede aceptar coacción moral o religiosa alguna sobre otra persona. Lo que decía Hernán, o bueno, lo que planteaba siempre los libertarios en la década del 50, década del 60 en Estados Unidos, no nada de hippies, ni nada de veganos, ni nada de pacifistas, es decir, nada de gays tampoco. Bueno, porque hay una moral conservadora que me impide aceptar. ¿Algún aporte? Ahí. Yo no te escuché bien, Marcelo. ¿Terminaste? ¿Algún aporte? Ah, ok. No, nada, a mí lo único que se me ocurre acá respecto a esta última parte, que a mí me parece que es el punto fuerte del liberalismo, ese fue un debate muy interesante con los comunitaristas hace unos 20, 30 años, respecto digamos, McIntyre y todos ellos con respecto a que el liberalismo reivindica con mucha justeza el Estado como tal no puede tener una concepción del bien común. Es la objeción del liberalismo a la noción de bien común, ¿no? Porque si el Estado tiene una noción de bien común, la puede imponer bueno, a todos, ¿no es cierto? Por lo tanto, la idea abstracta, liberal, es que puede existir un Estado que no promueva al mismo tiempo una idea explícita o implícita de bien común. ¿Se entiende de lo que voy? Y ahí se armó el despelote con los comunitaristas. Ahí saltó McIntyre, saltaron todos diciendo, bueno, no, o los aristotélicos, los hegelianos, saltaron todos diciendo, bueno, usted no puede evitar tener alguna concepción sobre el bien común, ¿cierto? Como que es inevitable. Usted dice que no tiene una concepción, pero en realidad sí la tiene. Ya su idea de que haya una libertad de todos, que todos puedan convivir, en alguna medida ya es una idea de bien. ¿Se entiende a lo que voy? Es decir, es un poco una paradoja a la cual en filosofía estamos tan habituados, siempre terminamos ahí, así que, pero digamos, ese me parecía a mí que es el gran argumento en contra de este políticamente correcto. No tenemos ninguna concepción de bien. Nosotros, el liberalismo lo único que quiere es que nadie se imponga sobre otro. Ahora, cuando vamos a Irán, por ejemplo, recuerdo que en esa época era un debate y había una cultura allí, y bueno, pero que no encajaba con la idea liberal de cultura. Y ahí se ponía en evidencia
el eurocentrismo, ¿no es cierto?, de ciertas concepciones que en las cuales en una de esas vos, negro, yo podemos estar totalmente de acuerdo, qué sé yo no tengo problema en vivir en un condado en Estados Unidos. Yo entiendo perfecto, me manejo re bien y estoy de acuerdo. Ahora, ahí me parece que también hay que ver ciertos límites, y el otro gran límite es el que vos planteabas muy bien con respecto a la diferencia entre Hayek y Nozick, con respecto al régimen de Pinochet. Es decir, o la sociedad abierta y sus enemigos de Popper. Bueno, ¿cuáles son los límites de la tolerancia liberal? Y bueno, el límite es cuando ya usted jorobe con mi libertad. Y ahí es donde, bueno, finalmente volvemos al principio, donde, bueno, aparentemente, digamos, bajo ciertas condiciones también se termina justificando la guerra, se termina justificando la violencia, y de hecho pasa todo el tiempo. Entonces, ahí es donde uno visibiliza las permanentes contradicciones, digamos, que son evidentes, por otro lado, ¿no es cierto? Y eso es lo que a mí, por lo menos, me llama tanto la atención, digamos, de que no, digamos, son tan groseras las contradicciones y es tan evidente, digamos, la defensa de los monopolios, y sin embargo, se ha logrado imponer de una manera impecable, ¿no es cierto? Es decir, es como que ya no hay una alteridad, no hay nada fuera de esto. Y en ese sentido yo sí le creo a Michel Foucault, yo creo que este ha sido siempre el planteo. Por eso, cuando yo leía vez pasada, hablamos con unos estudiantes ahí en la cátedra justo, les llevaba un parrafito sobre la idea de autogobierno, como ya la venía trabajando Foucault hace muchos años, y él decía, bueno, vamos a ello. Entonces, ¿qué, por ejemplo, si yo hablo de la sociedad, en términos filosóficos, sería, la sociedad es un universal, ¿no es cierto? Ahora, si un universal no tiene entidad, no tiene realidad, ¿no es cierto? Porque yo soy un nominalista consecuente, o sea, soy un liberal inteligente, en el sentido que entiendo mis supuestos, soy empirista y todo eso. Y los empiristas no creen en las entidades, no son aristotélicos o platónicos. Por lo tanto, yo tengo que ser un empirista consecuente, ¿se entiende? Y por lo tanto, la sociedad como entidad, que es una universal, pues no existe. Y ahí es donde yo veo, a mí al menos me fascinaba cuando yo me enteré de toda esta bibliografía hace muchos años, que la empecé a ver, que yo veía en ese sentido, con las limitaciones propias de cualquier planteo, por supuesto, pero veía sí una radicalización bastante consistente de muchas ideas que ya estaban allí con anterioridad. No sé si coincidís, Marcelo, pero no veo tantas contradicciones, sí en la práctica, pero al menos en lo ideológico veo que es el mismo paquete, pero corrido hacia posiciones más radicales. Y digo lo último. Una cosa, porque justo estaba escribiendo algo sobre eso hace un ratito, que es hoy también, por millones de cuestiones que no viene al caso a hablar y que exceden el objetivo de la charla, pero nosotros estábamos habituados, esto lo hemos charlado con vos, Marcelo, a propuestas electorales hacia lo que era el votante medio, o sea, un votante más moderado, más tranquilo. Yo creo que ese es el gran cambio que yo creo que tenemos que pensar también, porque hoy me da la impresión que el corrimiento del electorado, que ya lo veníamos viendo hace rato, ¿no? Por distintas razones, pero hoy tenemos un electorado que pide radicalidad, Marcelo, ¿o no? No nos está, es decir, es como a Milei hoy, si yo tengo que decir la verdad y ser honesto, yo no creo que le esté yendo mal. Para nada, porque vamos con el ajuste, el 70%, todo lo que quieran. Podemos hacer una lista de
mil cosas, que el DNU, que es inconstitucional, y bueno, donde quiera, donde toque, es un quilombo. Sin embargo, cuando se va, Suban Córdoba, empieza a encuestar gente y le da 54% de aprobación. Entonces yo creo que esa es la otra cuestión, que ahí ya no sé, ya es política, ya no es meramente. Creo que lo económico tiene que ver, ¿no es cierto? Claramente. Pero eso es uno de los datos que a mí me parece muy interesante. Si me permitís, Marcelo, me parece un tema interesante sobre el cual comentar. Eh, los resultados económicos, por supuesto que tenemos pocos meses de gestión, pero por supuesto que no acompañan en absoluto ni el crecimiento ni el mantenimiento de la base electoral que pueda tener el gobierno. Se ha triplicado la inflación en apenas un par de meses, ha aumentado la cantidad de pobres en 6 millones de nuevos pobres en muy poco tiempo. A esta altura deben estar ya cerca de 7 millones. Y, y no hay nada que permita suponer que hay un movimiento compensatorio en este sentido, sea desde el Estado, que seguramente eso no va a ocurrir, o de la propia y espontánea reacción de la economía. Digamos que la única variable que viene teniendo un comportamiento positivo, por supuesto, es la acumulación de reservas del Banco Central, donde sí, por supuesto que hay un cambio interesante que para algunos podría habilitar a una segunda fase del gobierno, así como la tuvo el menemismo en su momento, una fase de acumulación de reservas, otra fase de ya estabilización. Pero lo que pasa es que sería, por un lado, partiendo de una situación de catástrofe social en parte inducida, por supuesto, en parte heredada. Las dos cosas están combinadas, una herencia que era negativa y unos agregados sobre la marcha que han profundizado esa negatividad, sin una perspectiva de algo distinto en breve y sin siquiera intentos de darle más sentido, porque uno podría, desde un punto de vista neoliberal, plantear, bueno, hay que enfriar la economía, aunque haya mucha gente que se caiga del sistema, etcétera, etcétera. Pero esto se está haciendo con un dólar no competitivo, con un tipo de cambio que no es competitivo. Entonces, no es algo que vaya a ser sostenible. No es algo que los mercados vayan a percibir como sostenible. Y por eso es que además vemos que los inversores tampoco están apostando a esto. Por eso el Merval retrocede en dólares y en pesos. Tenemos un stock de inversiones en la Argentina que no solo ha perdido por la inflación, ha perdido más que la inflación. Y esto es un dato que no es en absoluto menor. Menos cuando tenés un gobierno que supuestamente es pro negocios, donde normalmente lo que ocurre es una respuesta de los mercados financieros que acompaña positivamente el solo hecho de que ese gobierno exista. En este momento no tenemos ni eso, sino lo contrario. Entonces, frente a esto, el mantenimiento, si es que es así, de niveles altos de aceptación, que yo también diría que habría que examinar con un poco más de detalle y de cuidado, si hasta qué punto es así, pero por supuesto que en parte creo que tiene que ver con los mecanismos de persuasión de los distintos segmentos presentes en el mercado político, en la opinión pública, que se vienen implementando desde la introducción de las redes sociales y que tienen que ver en parte con las fake news de distintos tipos. Hay fake news orientadas a ciertos sectores, con ciertos intereses, hay fake news orientadas a otros, o simplemente, no necesariamente fake news, pero sí interpretaciones que se van difundiendo e imponiendo en el imaginario social que van en alguna dirección en particular y que así como se hablaba del relato en la época del kirchnerismo, ahora también estamos con un equivalente, probablemente logrado de otra forma, con más tecnología tal vez,
pero donde tenemos jóvenes marginales que están muy versados en este momento, y otros sectores sociales, por supuesto que también, están muy versados en lo que son los talking points, los puntos de conversación de la propuesta política a la que se le dice libertaria. Ahora bien, lo que yo agregaría a esto, y tratando de construir un poquito más sobre el interrogante que planteaba antes, ¿por qué esta alianza, que no es táctica, sino que claramente es mucho más permanente y firme, entre un supuesto liberalismo libertario en la Argentina con un conservadurismo muy intervencionista y antiliberal en los Estados Unidos? ¿Por qué se da esto? Y se diría que entonces lo que prevalece no es la convicción ideológica, sino que hay otras consideraciones que son las que están guiando las conductas de estos actores políticos. Sí, yo lo único que voy a aportar, así vamos cerrando rápidamente, porque si no se nos va a extender, es la correlación entre legitimidad de ejercicio y desempeño económico, resultados económicos. Yo creo que no solo por el caso argentino, yo estoy bastante preocupado por varios casos, varios países. Y yo no veo tanta correlación como podía ser antes, digamos, ¿no? Entre que vos, gobierno, tengas un buen desempeño económico y tengas un buen resultado electoral o cierto apoyo a la opinión pública, o al revés, tengas un pésimo desempeño macroeconómico y la sociedad lo tolere. De esto se viene hablando desde los años 90 en adelante. Hay sociólogos, sobre todo, inscritos varios papers, en ese momento no fueron demasiado leídos, pero creo que en la actualidad las sociedades occidentales, incluso las latinoamericanas, por supuesto, están tan fragmentadas que uno puede desempeñarse muy mal en la gestión, sin embargo, siguen siendo apoyados. Hay de todo, ¿no? Si bien las estadísticas dicen que en los últimos 8 años, buena parte de los gobiernos latinoamericanos han perdido los oficialismos cuando han pretendido reelegirse, me parece que en muchos de esos casos las situaciones no han sido tan malas. Sin embargo, han precedido gobiernos que luego sí harían gestión transversal. Sin embargo, estos también se han mantenido. Así que bueno, digo, es un tema como para seguir debatiendo, ¿no? La cuestión de la relación entre la gestión pública y el apoyo o el desapego al entorno. Bueno, vamos terminando porque ya es avanzada la hora y esto tenía un límite en términos de grabación. Ahí yo les planteaba 2 filmines más de Hayek respecto a las diferencias con el conservadorismo, ¿no? El tema de la superioridad moral y demás, y al respeto a la diversidad, y una calificación muy interesante de Hayek respecto a la palabra libertario, porque ya en esa época se empezaba a hablar del libertarianismo norteamericano y demás. Y a él le parecía un vocablo muy poco atractivo, digamos, ¿no? Él prefería, por eso él escribió individualismo de espanto, porque en realidad tampoco le satisfacía la palabra liberal, porque ya lo hemos comentado, la palabra liberal en el tipo norteamericano era sinónimo progresista, tampoco, por supuesto, prefería la conservadora. Y un poco la conclusión que quería mostrar es, bueno, algo que dije al principio, que es una tradición del liberalismo que va mutando, que se va renovando, puede entrar en ocaso, puede volver a ascender, no hay una trayectoria lineal, no hay por qué tampoco tenerla, es decir,
Lo más antiliberal, en términos clásicos, que pudo haber existido a fines de los 90 fue la tesis de Fukuyama, esto de pensar a la manera de Saint-Simon o de Comte o de Hegel mismo, una especie de cumbre liberal, digamos. Bueno, ahora se terminó la historia, se terminó el debate, se terminó la discusión, porque ha ganado el capitalismo democrático. No hay ningún liberal en su sano juicio que escriba eso, es decir, siempre hay una trayectoria, como dice Popper, abierta al cambio, y mucho menos la postura de costado que tienen los neoconservadores, ¿no? Es decir, ellos tienen la razón en términos raciales, en términos religiosos, en términos de superioridad moral, etcétera, etcétera. Pero está claro que así como existe Boca y por eso existe River, existe el blanco y por eso existe el negro, está claro que en el mundo de la lucha de las ideas, el hecho de la derrota, digamos, entre comillas, de la vieja izquierda, ha desincentivado de alguna forma la alternativa liberal como la conocíamos hasta los 90, y en eso yo creo que inauguró cierto camino de discusión, alguien que hoy es poco recordado, como el filósofo británico John Gray, ¿no? Gray fue alumno de Popper, bueno, de Hayek, pero bueno, de alguna forma él aventuró la posibilidad que estamos viendo, es decir, un mundo en el cual la idea liberal pierda dinamismo, pierda sentido, pierda raigambre en favor de otras ideas con las que estamos visualizando, ¿no? Básicamente bien conservador. Bueno, yo ahí dejo, no sé si quieren aportar algo más. Ya avanzada la hora, 18:38. Hernán, ¿querés cerrar un poco? No, simplemente agradecerte por un planteo, un desarrollo sumamente interesante para entender esta cuestión que increíblemente tiene muchísima actualidad. Hace poco tiempo jamás hubiésemos creído que podía ser un tema tan actual. Y realmente me pareció muy interesante, me parecieron muy interesantes los planteos que escuché, tuyos y de los otros participantes, así que muchas gracias. Jorge. Sí, yo también. Interesantísimo, un gusto, Hernán. Realmente no, creo que te conozco de nombre, no sé, probablemente de algún otro lado. Digo, da para mucho el tema, estamos todos desconcertados, negro, esa es la verdad. Se nos han quemado los libros. Yo, la verdad que me resulta todavía difícil creer que Milei haya llegado a ser presidente, te soy honesto, por razones, muchas de las cuales me las has explicado vos hace mucho tiempo ya. Pero bueno, más allá de eso, yo no dejo de ver que dentro de lo que es nuestra disciplina, que también un tema que cómo ha quedado el sistema político, porque dentro de lo que yo más o menos estudio, que hago en el doctorado, una de las cosas que aparecieron cuando apareció, ya había pasado a otros lados, pero en Argentina el sistema de partidos más o menos mantenía el monopolio de las candidaturas, hasta Milei, hasta Milei. Entonces cuando yo empiezo a tirar del piolín de Milei, ahí me empieza a aparecer, lo empiezo a leer, a mí me gusta mucho, algunos informes del CONADAMON que tiene, que cuenta más o menos la historia, cómo Milei lo empujan a la cancha. Él, convengamos que él funciona solito, pero es ese el loco y los otros le arman el escenario. Bueno, ¿quiénes le armaron el escenario? Yo recomiendo mucho leerlo de Alconadamón, es muy bueno, hasta más estuvo metido en eso, Arnequian,
¿A qué voy con todo esto? Yo creo que un momento importante, porque es hacia la estructura ya del funcionamiento del sistema político argentino, es lo siguiente. Yo creo que no solo Ornequian, Chupete Manzano, Massa, todo un sector de la burguesía, logran, en definitiva, instalarlo a Milei. Es una primera etapa. Fantino, Grupo América. Ahora, yo lo que no tengo tan claro, que es lo que creo que, porque viste cómo es la política, negro, la política después es la cola de un cometa y agárrate. Nadie maneja esto, yo no soy ni conspiranoico ni nada, porque son todas macanas. Una vez que vos estás metido en el baile, tenés que bailar y a veces te agarra para allá o te funciona esto y esto no, y cambias. Por lo tanto, yo tengo la impresión de que Milei se les ha escapado de las manos. Se les ha escapado de las manos, están midiéndolo, en el sentido, parece que es más inteligente de lo que es, en el sentido que no come vidrio. En algún momento los puso nerviosos porque podía, insisto, abrirle las importaciones y Molino Río de la Plata o Techín verse en problemas. Yo estoy atento a eso, a ver cómo los dueños realmente del poder, la burguesía, alta burguesía real de la Argentina, que es más monopólica o con posiciones predominantes, están en alguna medida administrándolo a Chucky, a ver si el muchacho se porta bien o no. Y yo creo que eso va a ser para mí lo que va a determinar el futuro. ¿Cuál es el efecto que yo veo? Bueno, el sistema de partidos que ha sido una fortaleza argentina, que yo siempre he defendido, en el sentido que los partidos argentinos hasta el año pasado decidían quién era su candidato. Ya no eran los militares, éramos nosotros. Hoy eso está en cuestión. Y eso puede tener, esto es un experimento, yo estoy convencido de que todo el mundo está como con una actitud expectante, nadie sabe lo que va a pasar, pero digamos la burguesía o algunos sectores de la burguesía han logrado por primera vez en la historia imponer su candidato. Aunque indirectamente, en una de esas no querían que fuese eso, sino querían que fuese otro, pero bueno, le salió esto, y bueno, y ahí está. ¿Se entiende? A mí ese tema sí me interesa mucho de cara a lo que viene en la Argentina y a qué tipo de régimen vamos. Nada, eso. Sí, el tema de la relación entre la política y las ideas ha sido muy tratado por tipos como Mancur Olson, Anthony Downs, fines de los 70, principios de los 80. No es un poco lo que quedó en el tapete que le iba a contestar a Hernán, ¿no? Sobre por qué los liberales se alían con gente indeseable, digamos, por qué no optan por aliarse con sectores más bien, como decía Mariano Grondona, racionales, digamos, que aceptan el capitalismo, pero quieren más distribución, mejor distribución, como los sectores progresistas y demás. Lo que ocurre es que en aquella época en la que escribían Downs y Mancur Olson relacionado a cómo investir frente a los grupos corporativos, que dice Jorge, se oponen a un capitalismo más competitivo y demás, ¿cierto? Y en el caso de Downs, porque él decía que la opinión pública generalmente se movía en aquella época en el centro. Hubo todo un consenso que yo expliqué después del New Deal, que va a romper Reagan y va a romper Thatcher. Un consenso bipartidario en ambos países en torno a esto del tamaño del Estado, ¿no? De los grupos corporativos, en nombre de la paz social y demás, ¿no? Todo esto hoy es distinto. Simplemente distinto en el sentido de que, el consenso sería de otro tipo, ¿no? Sería, en términos como dice Milei, de casta, digamos, todos aquellos sectores que medran o que lucran con el Estado. Disculpame, estamos cerrando en 15 minutos. Y, precisamente, cómo investir políticamente contra ellos, ¿no?
Y ahí no sé quiénes son tus aliados, porque justamente me da la impresión que tipos como Milei o Trump en realidad descansan, sus apoyos descansan en las redes sociales, un factor que en los 80 o en los 70 no existía. Las redes sociales son las que de alguna forma son su fuerza de choque, ¿no? Sí. Sus aliados. Ahora, vos me dirás, Hernán, pero eso, claro, te sirve para ganar una elección, pero no para gobernar. Así es. Cuando uno repasa los 4 años de la experiencia de Trump con los 4 años de Bolsonaro, ve que la verdad que ninguna de las premisas que ellos plantearon en la campaña electoral terminaron plasmándolas, absolutamente ninguna. Ellos se la pasaban tuiteando y no gobernando, digamos. El tuiteo iba en contra del gobierno, digamos, de la gestión. Y cuando uno ve el gobierno de Milei, ve que los nombramientos no se hacen, la maquinaria estatal no se mueve, no hay gestión, los decretos no avanzan, las leyes tampoco, en fin, no hay consenso tampoco, pero bueno, él desprecia la palabra consenso, porque él cree que el consenso, a diferencia de lo que planteaba Hayek, por ejemplo, el consenso es defender la casta, entonces bueno, eso, pero da como para otros seminarios, una relación complicada entre la política y la idea. Muchas gracias. No, por favor. Sí, bueno, recojo el guante rápidamente para no alargar mucho más la cosa, pero probablemente la polémica que pueda llegar a generar lo que digo dé como para hacer otro seminario. Yo creo que si sos liberal, genuinamente liberal, y en lugar de defender la libertad de tu prójimo para pensar distinto de lo que pensás vos, y por el contrario, haces exactamente lo contrario, y citándolo al héroe ideológico del presidente, no respetás el proyecto de vida del otro, basándote en el principio de no agresión, si no haces eso, entonces tu liberalismo no es sustancial, es un pasatiempo o un packaging para vender el producto. Lo que para vos resulta sustancial no es precisamente el ideario liberal, sino otra cosa que, si estamos hablando de política y economía, normalmente con lo que tiene que ver es con intereses concretos. Sí, es una hipótesis, coincido, la verdad que sí. Bueno, cerramos acá, les agradezco a ambos y bueno. Gracias, Negro. Grabada Felicitaciones. pronto, así Gracias, que después la podemos compartir. Gracias, Hernán. Gracias, Jorge. Chao, Negrito. Chao, Hernán. Mucho gusto. Nos vemos. Igualmente, hasta luego.